Bueno, acá estamos en Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Le damos la bienvenida a todos y todas los que nos siguen por YouTube y por las redes de EVA TV, que son EVA en vivo en todas las redes sociales. Soy Federico Montero y me acompaña Kiara Carro. ¿Cómo estás, Kiara? Buenas, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, con ganas de arrancar este nuevo ciclo, que hay mucha expectativa creada alrededor del tema de la política internacional. Como sabemos, hoy, como siempre se dijo del peronismo, la verdadera política es la política internacional, pero hoy por hoy cada vez está más atravesada la política nacional con la política internacional, y la realidad internacional está presente en todo momento. Así que esperamos que sea un muy buen ciclo y vamos a comenzar a tratar hoy un tema central con un invitado muy especial, que es el tema de China. El gran tema de la política internacional, para algunos el gran cuco, para otros la gran oportunidad. Vamos a estar desmenuzando un poco el tema de China, su significación política para la Argentina, su significación en el escenario político internacional y también su significación para el peronismo. Porque el peronismo tiene una larga historia de vínculo con China y con el Partido Comunista Chino, y un vínculo en términos políticos, de amistad también, e incluso en términos ideológicos. Así es, Fede, la verdad que siempre resulta importante analizar un poco el fenómeno de China, porque bueno, no es novedad para nadie que el gigante asiático se ha posicionado en el escenario global como una de las futuras posibles primeras potencias, ¿no? Primera economía mundial. ¿Y esto por qué importa? Porque es como lo que viene diciendo la compañera Cristina hace un par de meses, que si la duda es, bueno, el capitalismo es la forma más eficiente de producir los bienes y servicios. Claro, es el sistema más eficiente. Entonces, bueno, ¿quién maneja el capitalismo? O sea, ¿en quién recae todo ese poder, no? Bueno, tenés la versión de Occidente que te dice el mercado lo puede hacer, con la contraparte de él que te dice no, el Estado puede y debe regularlo, ¿no? Pero ahí aparece China, que te dice, che, yo quiero hacer las cosas de otra manera. Fue en 70 años nomás que lograron incorporar a 70 millones de habitantes al sistema de producción capitalista, ¿no? Así es, y desde el punto de vista de las relaciones entre Argentina y China, hay que decir que vienen de larga data, pero lo importante y el cambio sustancial fue con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, que podemos decir que Néstor la vio allá en el 2004, el primer acuerdo que hizo con el presidente en su momento, Hu Jintao, luego la profundización de ese esquema de articulación estratégica con Cristina Fernández de Kirchner, y durante el gobierno de Alberto y Cristina, la vinculación con la principal iniciativa en materia de infraestructura y política internacional, la llamada Franja de la Ruta y la Seda. Bueno, todo esto para poner en contexto qué representa China, dónde estamos parados, pero como les decíamos, tenemos hoy la posibilidad de contar con un invitado especial, que es nada más y nada menos que Sabino Vaca Narvaja. Bienvenido, Sabino, ¿cómo estás? Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Kiara. La verdad, muy contento de estar acá debatiendo algo que es esencial para nuestro movimiento y para nuestro país, que es la política exterior, y que yo creo que, bueno, hace tiempo la venimos desatendiendo, y bueno, y particularmente debatir también China y cuál es la situación del mundo actualmente, porque yo estoy convencido que si uno no tiene una lectura de cómo está el mundo, cómo están funcionando las cosas, es muy difícil planificar o hacer una hoja de ruta que te promueva un desarrollo interno, ¿no? Entonces, hay que mirar desde nuestro interés nacional, pero con una lectura correcta de cómo está la situación internacional. Sabino, vos sos politólogo, tuviste la responsabilidad de llevar adelante una innovación político-institucional que fue la creación de una dirección de Relaciones Internacionales en el marco del Senado de la Nación, y luego tuviste la enorme responsabilidad de ser embajador argentino en China, donde te destacaste, y es un orgullo para todos lo que has llevado adelante ahí como gestión. Desde toda esa experiencia que tenés y tus estudios y demás, ¿cómo podrías caracterizar hoy el escenario internacional a grandes rasgos? ¿Cuáles son los principales conflictos y tensiones o tendencias que suceden a nivel internacional? Bueno, en principio yo diría que estamos en un mundo con muchas complejidades, ¿no? Y hace rato, bueno, algunos politólogos denominan la famosa trampa de Tucídides, en referencia a este historiador que escribe sobre la guerra del Peloponeso, ¿no? Que es una guerra preventiva que le hace Esparta a Atenas cuando va ascendiendo, y este historiador refleja ahí como diciendo, bueno, era inevitable que pase esto, y hay un libro de Graham Allison que
que habla también sobre el tema y va explicando cómo cuando hay una potencia que va emergiendo, la potencia dominante trata de armar como una especie de ataque preventivo. Entonces acá, esto, por muchos analistas están planteando esto, hay una China, como decía Chiara, que está emergiendo ya hace bastantes años, pero la caracterización de potencia con caracterizaciones muy diferentes, ¿no? Y ahí vamos a hablar después del vínculo y de la posición histórica de la doctrina peronista con un esquema multilateral, ¿no? No es un esquema de hegemonías históricas, sino todo lo contrario, pero bueno, tenés una potencia aún hegemónica que es Estados Unidos, que siempre tuvo una filosofía de detener el crecimiento de las otras potencias. Y acá se da algo muy interesante, que tiene que para mí también es interesante en función del actual gobierno, ¿no? Que el Estado, si querés, de imagen liberal, o que proponía la globalización o el capitalismo sin fronteras y demás, termina, si querés, catalizado por Trump, haciendo un esquema de desacople o nacionalismo o un esquema de proteccionismo mucho más fuerte, también parecido, si querés, a la doctrina peronista, pero la síntesis de eso es decir, bueno, cuando Estados Unidos le deja de servir la globalización, es el famoso American First, ¿no? La globalización no sirve. Y la imagen de eso fue cuando asumió Trump, que rompió el Tratado Transpacífico, también coordinado con Japón, con Shinzo Abe en ese momento, y fue simbólicamente muy fuerte. Y el otro contraste simbólico era China, en ese momento ya Xi Jinping estaba en la presidencia en el 2013, diciendo vamos a abrazar la globalización. Entonces ahí se da como una primera paradoja interesante, que es Milei, que es un admirador confeso de Trump, yo digo ya subordinado que casi a la política exterior, admira a una persona que está en las antípodas de su pensamiento, ¿no? de este liberalismo o anarquismo liberal que profesa Milei. Entonces, ahí hay un primer punto interesante para el debate y vinculado al escenario internacional. Entonces, el diagnóstico que tiene él o la filosofía económica que propone Milei dista mucho de ser, no solo Trump, yo diría de mucha de la élite intelectual de Estados Unidos ha analizado que China está, pero básicamente ¿por qué? Porque de repente China pasó a ser el estado que más bienes manufactureros pisa fuerte en el mercado internacional. Y más barato. Claro. Entonces, si bien Trump lo propone como una guerra comercial, ¿no? en un esquema diciendo, estoy importando bienes sofisticados e importando bienes primarios, o sea, Trump plantea la primarización de la relación con China y después el volumen comercial. Y ahí es donde empieza lo que digo yo, el desacople, entre comillas, por las buenas, que después termina en... Ese es un análisis mío, ¿no? En un desacople que tiene que ver con esto. Trump le empieza a decir a la mayoría de las empresas que habían montado sus plantas en China que vuelvan, que este esquema de una especie de repatriación de empresas. Entonces le dice a Apple, exactamente, le dice a General Motors, bueno, vuélvanse, tenemos que volver a hacer una industria pujante, y los empresarios le dicen, no, pero yo donde más vendo, por ejemplo, Apple, donde más vendo iPhone es en China. Nunca me voy a ir y ahora China tiene 400 millones de sectores medios, el doble de mercado que vos. No vuelvo más. Impresionante. Y así pasó con la mayoría de las empresas. Entonces, lo que no puede hacer por vía pacífica, yo digo, el desacople lo termina haciendo exportando conflictos, ¿no? Muy bien. Y acá, en esta situación en la que estamos en una situación donde hay varios conflictos en el mundo, bueno, la situación de Ucrania, la situación de Gaza, la situación del mar meridional. Desde ya muchos analistas norteamericanos o pensadores, lo que hablaban de la parte geopolítica, planteaban el control de Eurasia, el control de la zona, y ya venían poniendo a China como uno de los estados que podían disputar la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, primera cuestión es, de nuevo, con una lógica, digo yo, muy occidental, muy conspirativa, Estados Unidos arma primero. ¿Por qué dije yo que no es solo comercial? Porque para mí el eje central de esa disputa es tecnológica, porque China hace ya muchos años está reorientando toda su economía o poniendo los ejes más fuertes en el esquema tecnológico y de repente empieza a liderar telecomunicaciones. Claro, 5G. Lo vimos con el famoso tema del 5G, ¿no? Exactamente. Si elegimos la norma china, si elegimos la norma satelital, europea. O sea, empieza a ver que eso es maravilloso, porque yo siempre digo, nadie hablaba del 1G, del 2G, del 3G, del 4G. Se empezó a hablar del 5G cuando China lideró esa tecnología. Exactamente. Bueno, hay una geopolítica del conocimiento ahí, ¿no? Exactamente. Digamos, que es un tema estratégico.
Y es muy interesante porque los intelectuales norteamericanos, bueno, uno de los grandes armadores de la relación de Estados Unidos con China fue Kissinger, ¿no? Él tiene un libro muy famoso sobre China, que yo lo recomiendo, ya no está muy vigente, pero sigue teniendo muchos elementos interesantes. Y parte de esa intelectual ahora le echa la culpa a Kissinger, que ya falleció, del gran esplendor de China. Vos los trajiste a la cancha. Exactamente. Claro, estaban ahí le echa afuera. la culpa a Kissinger y también a Alemania, que Alemania hizo una transferencia del esquema automotriz de lo que es más industria pesada, muy fuerte también con China. Entonces el análisis es, bueno, ustedes dos hicieron fuerte China y despertaron este dragón que ahora es imparable, ¿no? Vamos a poner una pausa acá porque quiero que veamos el tipo de liderazgo que plantea China, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos se plantea o lo plantea China como su competidor estratégico, pero hay que ver si es homologable la forma de liderazgo que tiene Estados Unidos con la forma de liderazgo que tiene China. Y vamos a escuchar una cosa que decía Cristina en la última conferencia en México alrededor de eso y comentamos a ver qué dice la jefa. Hoy ha dejado de ser una ideología. Esta es ya una teoría mía. No es necesario que la compartan, pero quiero sí compartir lo que yo pienso. El capitalismo, que alguna vez fue presentado como una ideología, hoy en la realidad, si uno conoce China y ha estudiado sobre eso, advierte que en realidad el capitalismo ha derivado en una forma de producción de bienes y servicios. Hasta ahora, en términos de resultados y en términos de éxito, la más eficiente para poder satisfacer a escala global las necesidades de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia además de los intereses comerciales? Yo creo que hay dos modelos también que van a estar en pugna. Si decimos que el capitalismo ya es una forma de producción de bienes y servicios, el tema es quién conduce el proceso capitalista. ¿Quién conduce el proceso de producción de bienes y servicios? Bueno, ¿quién conduce el proceso capitalista? ¿Es el capitalismo de libre empresa donde los héroes son los Elon Musk de la vida o hay una dimensión estatal, comunitaria, colectiva de la cual China podemos aprender algo? Bueno, malas noticias para Milei. En China, bueno, primero lo que dice Cristina, yo uso otra palabra, no le digo jefa, le digo Lindao, que en mandarín quiere decir líder, que me gusta más. Cristina ha hecho una de las presidentas de Argentina que ha profundizado más la relación con China desde un lugar totalmente fuera de prejuicios y fuera de dogma, que yo creo que es lo que digo, por eso, que es lo que debería ser la política exterior argentina, ¿no? Fue una de las protagonistas, como bien decís vos, con Néstor y Hu Jintao, la asociación estratégica, y luego en el 2014 Cristina, ya con Xi Jinping en el gobierno, firma la asociación estratégica integral, ¿no? La verdad que si bien hay una relación histórica, los pilares y el acercamiento y la profundización de las relaciones con China se da en los gobiernos, sobre todo de Néstor, de Cristina, y después también de Alberto y de Cristina, con la adhesión de la Franja y la Ruta. Entonces, primer punto, yo creo que lo que hay que entender, primero la respuesta corta es el Estado, ¿no? Bien. Primer punto, lo que hay que entender es que lo que hace China es que lo sintetiza una frase de Deng Xiaoping en el proceso de reforma y apertura en los 70. China tiene tres grandes líderes, ¿no? Después podemos hablar de algunos otros, pero que son Mao, que es el que con la larga marcha logra la revolución y la constitución de la República Popular China en 1949. Después Deng Xiaoping, que está visto como el que hace la reforma de apertura, y la triada la concentra también Xi Jinping, que propone este socialismo con características chinas y que van hacia un esquema de modernización del socialismo, ¿no? Pero el eje común de los tres, más allá de las diferencias, es que nunca dejaron de conducir el proceso económico, ¿no? Yo creo que es la parte más interesante. Y iba a la frase de Deng Xiaoping, que es esta frase que en realidad no es de Deng Xiaoping, era de la comunidad de Fujian, una provincia que era relativamente pobre, de muchos comerciantes, que hoy es una provincia muy pujante, que era: no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, ¿no? Que en definitiva es, no tenemos que enamorarnos de las herramientas o ser prejuiciosos con las herramientas mientras esas herramientas generen prosperidad. Entonces fue una manera de decir, bueno, el liberalismo económico o el capitalismo, si funciona para mejorar las condiciones de nuestra gente, vamos a abrazarlo, pero con un control estatal. Yo, como vicio de politólogo,
tengo esto de lo simbólico, ¿no? Se hablaba mucho de la caída del muro, sí, ¿no? O que ahí aparece Fukuyama con este fin de la historia, que bueno, en ese momento tal vez podía tener esa visión, pero a la larga no funcionó. Y para mí hubo una cosa muy simbólica del carácter casi de la caída del muro, que fue cuando una empresa tecnológica de comunicación le saca la cuenta al presidente del país más importante en ese momento en términos hegemónicos del mundo, que era Estados Unidos, a Trump. Sí. Entonces ahí lo que se vio, por lo que dije, bueno, acá estamos viendo algo diferente. O sea, una empresa de comunicación, Twitter, le saca la cuenta al presidente de la potencia en ese momento más importante. Está bien, Trump venía por un proceso de desgaste, estaba en lo del Capitolio, pero simbólicamente era muy fuerte. Entonces, eso, imaginárselo en China es realmente imposible, porque la verdad que la conducción la tiene el Partido Comunista y eso nunca estuvo en duda, más allá de esta apertura y este camino utilizando el capitalismo, determinadas herramientas del capitalismo para mejorar en el entorno económico, ¿no? Y ahí donde Deng Xiaoping arma las zonas económicas especiales y genera, pero siempre, aún en el proceso de relocalización de la fábrica, donde ellos tenían el activo de capital trabajo más barato, ellos siempre, los acuerdos eran con cierta transferencia de tecnología o determinadas herramientas de control, ¿no? Entonces, y esa, entre comillas, liberalización o apertura nunca fue en los sectores estratégicos, ¿viste? China tiene un plan 2035 donde determina los 130 ámbitos estratégicos como las telecomunicaciones, la industria satelital, la defensa y varios más, donde se dice, no, acá el monitoreo del Estado va a ser permanente. En lo otro vamos a ser más flexibles, o sea, pero nunca dejó, por eso yo en un seminario en China hice como un ejemplo diciendo, perfecto, pero al final el color del gato sí importaba, porque el gato que cazó ratones en China era un gato rojo, ¿no? Ahí va. Que fue muy bien recibido. ¿Pero por qué? Porque Occidente suele, si querés, realzar la parte más pragmática capitalista de China, y entonces yo ahí lo que estaba resaltando era la dinámica del rol del Estado, la conducción del Estado sobre las cuestiones económicas, las variables económicas y sobre las empresas, que para mí eso es determinante. Y para sumar dos actores más del proceso de China, que fueron presidentes, Jiang Zemin, después de Deng Xiaoping, que él arma este concepto de la triple representatividad, triple representación, donde incorporan a los sectores de la burguesía empresarial y decía, bueno, si ustedes adhieren a los principios del partido, son bienvenidos al partido, ¿no? Entonces, también es un proceso interesante. Y después Hu Jintao con lo que es el desarrollo científico, que es precisamente aplicar, en definitiva, la base teórica, filosófica, con sus propias características, es el marxismo. Y de alguna manera planteaba que para socializar tenías que ir hacia una fase de capitalismo avanzado, ¿no? Que hay un programa que estuvo mucho tiempo vigente en China que se llamaba, muy divertido, que era el título era Marx tenía razón, ¿no? Claro. Que, con el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, el tema es cómo se conduce eso y en función también del interés de preservar la soberanía nacional, porque bueno, las fuerzas del capitalismo financiarizado son transnacionales y si vos no tenés un marco de contención de eso, bueno, lo hacen para lo que les sirve a ellos. Y otro punto importante que acabas de plantear era la filosofía, que es muy parecida a la filosofía del peronismo, ¿no? Primero poniendo a la persona en el centro, ¿no? Ellos tienen una frase que es Wei Renmin Fu, que es del partido, que es estamos al servicio del pueblo, ¿no? Entonces ahí tenemos concepciones humanistas muy parecidas a las bases doctrinarias del peronismo y yo, viste, ustedes con el esquema de la tercera posesión, los no alineados, la verdad que hay mucha materia similar en términos doctrinarios con lo que propone el Partido Comunista Chino y por eso estos vasos comunicantes. Pero la parte más interesante es la postura que tiene en el plano internacional. O sea, China propone un esquema multilateral de desarrollo compartido y la verdad que ha tenido un rol, a mi criterio, muy interesante y de mucha responsabilidad en el marco de Naciones Unidas. O sea, de que China ha propuesto, por ejemplo, la iniciativa de desarrollo global, donde se propone un esquema de transferencia de tecnología y desarrollo conjunto, después un esquema de seguridad, la iniciativa de seguridad global, y la última iniciativa de civilización global, que tiene que ver más con las diferencias, ¿no? Con las etnias, con la complejidad de la humanidad y cómo convivir en la diferencia. Entonces, el espíritu, si querés, de la doctrina que propone China en el plano internacional es muy parecida a la doctrina justicialista y vos lo ves en los 5 principios de coexistencia pacífica que propone China, que son el principio de respeto mutuo a la soberanía y a la integridad territorial,
el principio de no agresión, el principio de no injerencia en asuntos internos, el principio de beneficio mutuo en las relaciones y el principio, el último, de coexistencia pacífica. Si uno ve la columna vertebral de lo que China propone en el esquema internacional, es muy parecido al mensaje que tenía Perón en los 70 respecto muy parecido. Del mundo que se venía. Y en esta última etapa, Xi Jinping ha hecho mucha fuerza también en algo que nuestro partido, el justicialismo y la doctrina del peronismo, que es en el tema medioambiental. Así es. Y por supuesto en el esquema tecnológico. Y la verdad que uno ve un diferenciador. Por eso, cuando uno analiza a China desde una lógica occidental conspirativa, de que, o sea, yo me encuentro y debato mucho acá en Argentina, porque dicen, bueno, pero ahora viene otra potencia, vamos a estar peor porque nos va a dominar. Nos va a dominar. Y vos analizás la historia de China, ya desde las dinastías, ellos se veían como un centro de sí mismo por lo vasto del territorio y la complejidad, y desde que las dinastías unifican China, de la dinastía Qing en el año 200 a.C., es la primera que logra unificar China, por eso la historia lo toma de ahí, si bien tienen una historia mucho más profunda, y que es la dinastía que tenía base en Xi'an, los famosos soldados de terracota, y ellos unifican China. Y las bases, incluso de las dinastías, del confucianismo, el taoísmo, toda la doctrina filosófica que alimenta, es el esquema donde el problema de ellos más fuerte era una guerra civil, y el esquema de sentirse, de no, si querés, invadir o no expandirse, ¿no? Claro, porque ellos son el centro del mundo para ellos, digamos. Ellos son un imperio en sí mismo, no es que tienen que ir a buscar, a conquistar a otros. Que hay autores que hablan esto de cómo es de la geografía, ¿no? Cómo te determina la geografía en el esquema insular, ¿no? Bueno, Japón ha tenido una historia también en la región, claro, de mucha invasión, parecido a Inglaterra. Entonces, cómo la geografía te termina determinando también la acción política. Pero yo quiero destacar esto, la filosofía, las bases filosóficas de China, el tema de la paz y el crecimiento pacífico estuvo siempre, ¿no? Y eso me parece interesante. El símbolo más fuerte que tienen ellos es una muralla defensiva. El otro día contaba, inventan la pólvora para entretener a la población. Después Occidente le pone cañón y lo transforma en un arma de fuego. O sea, ellos tienen ya en la última dinastía, la Qing, un almirante He que ahora también es una polémica interesante porque se ha descubierto y hay libros escritos de que este almirante He, que era un eunuco que arma una rebelión, mandan una flota de 4 barcos mucho más grandes que las carabelas y recorren casi todo el mundo. Y esto hay un libro de un autor británico, Gavin Menzies, sí, que era un fanático de la cartografía, que empieza a descubrir que en la cartografía que usaban los portugueses había ideogramas. Dice, ¿qué pasa acá? Bueno, cuando empieza a investigar, era que parte de ese... Claro, o sea, los portugueses tenían una mirada, claro. Copian. Y después tiene otro libro más polémico, que es una de estas flotas llega a Florencia e inicia el Renacimiento. Polémico en el sentido porque, viste, uno tiene una mirada eurocéntrica y a los chinos se lo analiza como que copian. Y bueno, acá en ese libro se plantea que el propio Da Vinci, porque estos barcos llevaban para hacer intercambios, regalos, y también llevaban científicos y planos, y Da Vinci copia los planos del paracaídas que se usaba 500 años en China, bueno, y cosas de color muy, muy interesante, pero en de que, bueno, pero al final Europa terminó copiando, bueno, y China durante mucho tiempo, hasta el proceso de lo que es la revolución industrial, era también un poco el centro del mundo. La antigua ruta de la seda, claro, el comercio de toda la zona de Europa y Oriente Medio iba hacia China a buscar intercambio de productos. ¿Kiara? Sí, Sabino, permitime llevarte un poco al plano más nacional, aunque es muy interesante todo lo que estás diciendo, pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves a la Argentina de Milei hoy? Porque te hemos escuchado decir que está yendo como un poco a contramano del mundo, ¿no? ¿Cómo ves ese sentido? No, lo vivo como una tragedia personal y colectiva, porque la verdad que nosotros, por ejemplo, como una de mis objetivos al llegar a la embajada, además de todo lo que tenía que ver con la pandemia, ¿no? De nuevo, China se mostró muy responsable cuando otros, los llamados países desarrollados, acaparaban. China desplegó una celeridad sin precedente con insumos y después con vacunas. Pero el tema para mí ahí central tiene que ver con que esto que hace Milei de desacoplarse de los BRICS, o sea, nosotros habíamos logrado este objetivo que te digo que tenía, era seguir bregando porque Argentina se suma a los BRICS, y en la cumbre que se hace en Johannesburgo, en África, en el 2023,
para mí es una cumbre histórica porque los BRICS debaten dos cosas. Ampliar los BRICS, que efectivamente los amplían con 6 países, donde ahí se suma Arabia Saudita, Emiratos, Irán, Egipto, me está faltando Nigeria y Argentina. Claro, y nosotros. O sea, 6 países, eso para mí fue un cambio también, hablando de lo simbólico del esquema geopolítico. Y la otra discusión fuerte que daban los BRICS, que ahora ya han avanzado, era el uso de las monedas, de las propias monedas para el intercambio, ¿no? Y esto que dice Lula en la cumbre, ¿por qué si mi primer socio comercial es China, yo tengo que usar una tercera moneda que no es de ninguno de los dos países y estoy pagando servicios financieros? Bueno, China también ha acompañado a Argentina de los países emergentes en toda esta disputa de generar instituciones que no estén volcadas al esquema financiero, ¿no? A la especulación financiera, y ahí China genera sus propias instituciones bancarias, como el Banco Asiático de Infraestructura, que Argentina en nuestro gobierno también se sumó, y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Entonces, ¿por qué digo tragedia? Porque lo primero, en esa cumbre Argentina pasaba a ser miembro automático junto a esos 5 países en enero del 2024. Y bueno, cuando asumió Milei, lo primero que hizo fue mandarle, porque tenía que hacer notificar a cada uno de los países, de los presidentes miembros de los BRICS, la decisión de que Argentina no quería y que también, incorporarse. permitime que te corte, pero tampoco hubo un motivo que vos digas, bueno, doy este motivo sólido para no ingresar, ¿viste? Es como, yo siento que hay algo como de la personificación de la política exterior, ¿viste? No me junto con este porque es comunista, pero después voy y le lloro gas porque tengo un quilombo en el país. O el quilombo que hubo con Pedro Sánchez, con la mujer, o sea, hay como una cuestión, ¿no?, de personificación de las relaciones externas. La verdad que es de una precariedad que hace mucho no se veía en el mundo, ¿no? Porque yo pongo el caso de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro asume, él planteó esto mismo, las diferencias con China, planteaba hasta la salida, dudaba del tema de los BRICS, planteó el tema de cambiar la embajada a Jerusalén. Claro. Y después, ¿qué pasó? Ahí determinada política de Estado, pongo el ejemplo sobre todo de Itamaraty, ¿no?, que es una cosa que hay que reflexionar también nosotros, le puso el límite y terminó retrocediendo, y terminó Bolsonaro viajando a China, fortaleciendo los BRICS, Bolsonaro poniendo al representante de Brasil en el nuevo Banco de Desarrollo. O sea, se configuró, o sea, los deseos de una persona se terminaron disolviendo en la lógica estatal, ¿no?, de Brasil, que es un Estado que más allá de los cambios tiene determinadas cuestiones de grueso, y en el esquema de Argentina yo creo que ahí nos faltó esta dinámica que igual yo siempre me hago responsable como actor político y como parte de mi gobierno de decir que nosotros deberíamos generar instituciones que problematicen y que, por ejemplo, Argentina, si ya venía intentando sumarse a los BRICS, en Cancillería debía haber tenido una unidad vinculada a los BRICS. Yo discuto mucho el tema de la Cancillería porque creo que en el caso, yo creo que en el Estado en general, pero en Cancillería tenemos un diseño institucional que está mirando un mundo que dejó de existir. A ver, ¿cómo es eso? Te lo escuché también en otro reportaje. ¿Por qué planteás eso? Es importante. Es terrible porque Argentina tiene 30 embajadas en Europa, que está perfecto, tiene que ver con pero solo 15 en Asia, que es donde está nuestra complementariedad, nuestros vectores de desarrollo. Y la mayor parte de la humanidad. Socios comerciales. Además de la humanidad, están los BRICS. O sea, está Brasil, está la India, está China, está el futuro, y están los países que tienen una manera de ver el mundo parecida. Esa es la otra cosa. Vos del otro lado tenés los países desarrollados que te vienen y te tabican y te ponen bloqueo tecnológico. Yo hoy ponía el caso en este esquema del escenario mundial con respecto al tema de Ucrania, también ese conflicto. Ahí, ¿qué pasó? Muchos países emergentes, cuando vieron que Estados Unidos usaba herramientas, entre comillas, de la economía como armas de guerra, como el código SWIFT, como bloquear cuentas, empezaron a reflexionar y eso yo creo que fue un catalizador de que los BRICS dijeran, pero están usando esto como un elemento de guerra, la moneda al final termina siendo un esquema colonial, trabajemos sobre... Y los BRICS acaban de decir que en 3 años van a dejar de usar el dólar como moneda de intercambio. Me parece un esquema, pero de alto impacto geopolítico. Y el otro interesante es que al haber sumado estos 6 países, agendas globales son un montón, pero en la parte también de hidrocarburos. Claro, o sea, la potencia energética. Exactamente. Claro. Entonces fíjense que Arabia Saudita hace unos meses acaba de romper el pacto del acuerdo que famoso llamado petrodólar con Estados Unidos. Entonces hay un cambio del escenario mundial muy, muy potente. Y nos lo estamos perdiendo. Y no solo nos estamos perdiendo, sino que yo creo que es un error que hace años Argentina viene cometiendo de no modificar sus instituciones. En el caso de Cancillería, miren, nosotros en la Embajada de China
yo tenía la mitad de los funcionarios diplomáticos y la mitad de los funcionarios locales que Brasil, que Estados Unidos y menos que la mayoría de los países de Europa, o sea, de las embajadas que tenemos en Europa, en Francia, en España, en Italia. Entonces, era totalmente asimétrico. La Cancillería participaba oficialmente con su agencia de inversiones, que ahora se desacopló con Karina Milei, participaba oficialmente en más de 30 ferias comerciales en Estados Unidos y solo en 6 o 7 en China, donde está, de nuevo, la demanda del mundo. Como que esta iniciativa de poner a la Argentina en este tren del mundo que se despliega quedó bajo la órbita de la diplomacia presidencial o encapsulada un poco ahí, sin un desarrollo institucional acorde a lo que representa para la Argentina, porque me gustaría que nos detengamos ahí y que expliques un poco más, porque se suele decir que, bueno, el vínculo con China te lleva a reprimarizar la economía. Sin embargo, si uno analiza cuáles son las principales inversiones de China en la Argentina, tienden a estar más vinculadas con el desarrollo de la infraestructura, con la cuestión de la logística y demás, que son cosas que agregan valor más que en la reprimarización. Y todo eso no está acompañado de un esquema institucional adecuado y puede cambiar de un día para el otro como nos está pasando. Absolutamente. Bueno, de nuevo, para cerrar ese capítulo, yo creo que hay una degradación institucional en ese sentido, y esta idea de Milei de decir, bueno, no importa, porque de poner motes, ¿no? Todo lo que es comunismo malo y lo otro bueno, y se va a perder muchas oportunidades el país con esta mirada, pero además esta idea de que, bueno, él lo ha explicitado, de ser un topo que viene a destruir el Estado es el que se relaciona con el mundo a través de sus instituciones. Entonces, por ejemplo, para hacer una apertura de nuevos mercados, tenés trabajos de organismos específicos y técnicos muy importantes y que muchos que hicimos nosotros se van a cristalizar ahora, y lo mismo, y tiene que ver con políticas estatales, como es el SENASA y la GAC, que sería el SENASA chino, para la apertura de menudencias, de productos, todo lo que es el interior de las vacas. Entonces, ese trabajo estatal, si vos venís con la filosofía de achicar el Estado, destruirlo, es mucho más grave que la época neoliberal. Estás hablando de disolver lo esencial para el tema de las políticas internacionales. Y ahí va a haber afectado los intereses de toda la nación. Y después el punto para mí es súper interesante de la discusión esta de la primarización, porque de nuevo, ahí hay una responsabilidad, yo creo, que de Argentina. El que tenemos que definir con el sistema de alianzas y el sistema de desarrollo que queremos es Argentina. Ahora, si nosotros no tenemos definido sobre qué ejes tenemos, cuáles son nuestros vectores de desarrollo estratégico, va a ser difícil también y además, yo creo que en la relación con China nosotros tenemos que tener una escala por lo menos suramericana. O sea, por la simetría y el peso que tiene la economía china. Yo siempre pongo el ejemplo de las provincias chinas, que yo recorrí mucho, que claro, a veces tenés provincias chinas que tienen 100 millones de habitantes, 3 PBI de Argentina, son varios países nuestros de la región, una provincia de China. Entonces, yo creo que, primer punto, hay que trabajar en la relación con China de manera regional. China, por ejemplo, ya tiene un libro blanco sobre América Latina y nosotros todavía no hemos definido esa estrategia conjunta. Por ejemplo, para pensar las infraestructuras, que China nos da créditos blandos y para financiar infraestructuras que en definitiva te impactan en tu desarrollo, eso es así, pero la verdad que nosotros deberíamos pensar el desarrollo de infraestructura en términos regionales, ¿no? En términos de mejorar también el intercambio de bienes a nivel de intrarregión, ¿no? Y ahí también hay un déficit entonces de diseño de política exterior de la Argentina, porque si bien ha apostado, digamos, con idas y vueltas a los procesos de integración, no se logró articular bien la ronda. Hubo una ronda CELAC más China, pero no tiene continuidad institucional. Bueno, estas idas y vueltas, me parece que también hay un punto para reflexionar, que es una vuelta de rosca también respecto de las acusaciones de que la integración regional es un problema también ideológico, una desviación ideológica y no una necesidad práctica. Me parece que acá se manifiesta también esto que vos decías. Bueno, miren cómo no es así, que yo siempre decía, vos tenías al Piñera de Chile en su momento profundizando la relación con China, al Uruguay de la calle Pou planteando directamente un tratado de libre comercio. Claro. Entonces, y la verdad que está bien que demos las discusiones, porque vos, fíjate lo que nos pasa con el Mercosur. Estamos hace más de 20 años discutiendo un tratado de libre comercio con Europa que no va a suceder. Pero no va a suceder por Francia, porque ellos protegen a su sector. De nuevo, fíjense el esquema de cómo nosotros ponemos el eje en una dinámica que somos muy competitivos, como lo mismo como en Estados Unidos. Y acá no tiene que ver con pelearse con unos países, sino poner el eje en los países donde nuestros vectores de desarrollo pueden mejorar. Nosotros tenemos, además de la infraestructura,
tenemos sectores como la energía, la minería, el agroalimentos, que funciona la economía del conocimiento, las industrias culturales, el turismo, que deberían generarnos una magnitud de ingresos, si lo trabajás inteligentemente, con China en particular, pero con Asia y África también, que te deberían cambiar este problema que tenemos de ingreso de divisa. Yo siempre digo, la verdad que haciendo las cosas bien deberíamos estar hoy en un problema de excesivo ingreso en dólares por todas estas variables y sin entregar, porque digo, nosotros en el gobierno nuestro conseguimos más de 4 empresas mineras chinas que vinieron a invertir en extracción de litio sin ningún RIGI, y les decíamos que tenían que firmar con YPF-TEC, YPF Litio, para industrializar la cadena del litio. Y de nuevo, si vos ponés condiciones, ese proceso de desarrollo, lo podés hacer en sintonía con el medio ambiente y que no sea tan extractivista. Y ahí, de nuevo, es verdad, Argentina tiene un déficit comercial enorme, no solo producto de su promerización, sino producto de determinados, para mí, antiojeras que nosotros, por ejemplo, vos ves Brasil, Chile y Perú, que están primarizados también. ¿Qué quiere decir primarizados? Nosotros, el principal producto que exportamos a China es soja, ¿no? El 90% de la soja se exporta a China. Y el otro es la carne vacuna. Los dos rubros más importantes, 57%. Ahora, fíjate acá, esto es interesante para ver lo del valor agregado. El volumen de lo que representa ese 90% de soja, en términos económicos, es muy parecido al de la carne, que es el 57%, porque ahí ya tenés un poquito de valor agregado. Claro. Esto que te acordás con las granjas porcinas que nosotros peleábamos, porque decía, bueno, el cerdo es un conversor de valor agregado, y además nosotros tenemos el maíz que es económico, que aparte podrías armar un esquema de promover que no haya tanto monocultivo, y además el cerdo tiene un ciclo reproductivo corto, podría generar ingresos más permanentes, no lo puedes estoquear una vez que lo frenás. Entonces era todo positivo. Y vos fíjate, los grandes proveedores de China de cerdo, porque la principal proteína cárnica que consume China es cerdo, el 70% de la carne que consumen es cerdo, y los proveedores naturales son Alemania, Dinamarca y España. En el caso de Alemania, yo me fui especializando en varias cosas. Alemania tiene 76 kilómetros cuadrados por cerdo, 76 cerdos, por kilómetro cuadrado. Argentina solo 4. O sea, el tema ambiental era, y las granjas que se estaban planeando tenían un sistema tecnológico de avance, de desarrollo, donde los desechos generaban energía. ¿Y qué nos pasó, Sabino? Porque hay varias cuestiones que estaban en marcha con China, incluso que las había puesto en marcha Cristina, que luego durante el gobierno de Macri se ralentizaron, pero no se abandonaron, y durante el gobierno de Alberto y Cristina se retomó, pero parecía como que no se terminaba de asumir con plena potencialidad, digamos, ¿no? Ahí hay algo para revisar también. Pero absolutamente, por eso yo, de nuevo, con espíritu crítico, el tema de la política exterior no es solo de este gobierno. Este gobierno es como una parodia de la política exterior. Es todo lo que no hay que hacer en términos de política exterior, lo refleja este gobierno, como subordinarse a otro Estado, pero aparte de decirlo públicamente, ¿no? Sí. La verdad que uno ve desde los íconos, vos ves el ícono, el logo parecido a lo que es la Casa Blanca, este show que arman con otra cosa que para mí fue terrible, de la compra de bienes supersónicos usados a Dinamarca, que eran aviones norteamericanos, y hacen un show con la música de Top Gun. O sea, es de una entrega cultural, pero a un extremo que nunca, la verdad que nunca se había visto, y que va a tener consecuencias. Pero cuando te digo del espíritu crítico, yo lo que digo que esto de cómo nosotros pensamos, quiénes son nuestros representantes políticos en las embajadas, que generalmente se ve, y ya te digo, fuimos todos nuestros gobiernos con una lógica casi de jubilatoria, no decir, bueno, listo, te va mal en un ministerio, claro, te pago con la embajada de tal cosa. La verdad es que eso es terrible. El tema yo digo, a mí, una de las cosas que se decía era que era muy joven para ser embajador. Y la verdad que vos necesitas... ¿Con cuántos años fuiste embajador, Sabino? Y ahora tengo 49, ¿qué tenía? 45. Claro, la verdad que, o sea, para mí no era joven porque los jóvenes tienen 21 son otros, años, 30. Claramente. Pero la verdad que fíjate vos el tema de la concepción. Y la verdad que si vos mandás a alguien formado pero joven, tenés mucho más energía. Porque en un país como China, que es tan grande, yo recorrí casi las 34 entre provincias y regiones especiales de China, no lo había hecho ningún embajador. Y encontramos oportunidades comerciales y digo, necesitas energía, también un poco de ambición, gente que esté en los inicios de su desarrollo político, no en el final. Entonces, esta concepción de... Yo no tengo nada porque con los adultos mayores, porque respeto mucho, aparte tengo mis referentes en términos de política exterior, gente muy grande. No tengo nada con la edad, pero tabicarlo y la lógica
de poner gente que le va mal y como un premio, me parece que es Sí, es como un que horror. se va anquilosando una función estratégica que es Y la te relación de deteriora la política exterior. la política exterior. Y después también, bueno, este gobierno lo agravó, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como China, si vos no tenés un embajador que esté muy relacionado con todo tu gabinete y con el presidente, tenés que tomar decisiones en el momento muy veloces y los gobiernos se dan cuenta enseguida. Entonces, por ejemplo, Milei primero demoró mucho en elegir el embajador de China. Después hizo cosas, ya te digo, como este tema de Taiwán, que es la línea roja, ¿viste? Cosas increíbles en la política exterior. Sí, le recordamos a la audiencia, ¿no? Lo que hizo fue llevar a los representantes de Taiwán a su búnker y después todo este intercambio que hizo con los pan dulces, ¿no? No, lo de Mondino es realmente... bueno, Que así son todos iguales. yo estuve ahora en Abril, me tocó casi coincidir por unos días con la visita de Mondino, que fue desastrosa. O sea, nosotros las visitas tenían una planificación, firmabas acuerdos, ahí no se firmó nada, ella dio unas charlas. Yo creo que en su momento lo dijo, ella iba a ser de una especie de bombero, pero sin saber el manejo del fuego, para aplacar, porque claro, no podía romper relaciones con China. De hecho, fíjate lo determinante que fue China para la economía de este gobierno actual con respecto a prorrogarle el pago del swap. Claro. Yo digo, sin eso, este gobierno hoy estaría en una situación aún más complicada de la que está. Porque fíjate cómo estar usando las reservas. Bueno, además de que Milei está rompiendo todo lo que dijo, ¿no? Toda la doctrina que esgrimió la está rompiendo. Primero dijo que iba a disolver el Banco Central y pone un socio de Caputo en el Banco Central. Están comprando dólares, interviniendo el mercado. Salieron a comunicarlo otra vez que el cepo estaba bien porque eso permitió que la crisis internacional no golpeara. O sea, la verdad que es de una hipocresía realmente enorme. Y repito, si no hubiese sido por los comunistas, o sea, por China, que prorrogaba con un sentido de la responsabilidad muy grande, la verdad que el Banco Central estaría en un problema enorme. Y supongo que ellos también piensan a largo plazo, ¿no? Milei es un momento en la relación de China con la Argentina y de la perspectiva de largo plazo de China. Bueno. Eso sí, pero yo creo más la responsabilidad, en el sentido de ellos saben que atrás de un presidente hay un pueblo. Entonces, erosionar un sistema, ellos no quieren ser responsables de una catástrofe. Te digo que es más eso, y acá lo que pasó, como el gobierno casi no administró, porque Milei seguía diciendo que iba a disolver el Banco Central. Entonces, explícame, el Banco Popular Chino va a decir, claro, yo le voy a prestar un swap a un tipo que está diciendo que va a eliminar el Banco Central. Es desopilante. O sea, en términos, no se puede ni pensar seriamente. Y ahí fue más determinante la postura del FMI, del board del FMI, porque ahí yo creo que lo que jugó fue, China tiene un asiento en el FMI, y los propios del FMI con el cual estaban negociando el acuerdo de la gran deuda que nos contrajo el gobierno de Macri, le dicen, mirá que si le cobran esto a Argentina, claro, son el principal acreedor de la deuda, entonces dice, se va a complicar para que nos paguen a nosotros. O sea, terminó siendo eso más determinante, fíjate qué vergüenza, que la política exterior argentina trabajando, porque nosotros teníamos ya acordado una ampliación del ese swap de UNED. Claro. Fíjense cómo está ahora, es interesante para ver esta discusión de la primarización, ¿no? Vos tenés hoy la Argentina con China, China ha caído casi cuarto en la relación bilateral. Sí. Porque claro, este superávit comercial, que para mí es ficticio como el financiero, es porque nuestras pymes están destruidas. No pisaron están comprando todas las productos. importaciones. Porque acá se ve el esquema de lo que vendemos, pero no se ve la cantidad de insumos que son claves para nuestras industrias y nuestras pymes, insumos químicos, insumos mecánicos. Entonces, todos esos insumos son el motor de nuestras pymes que después le incorporamos valor agregado en muchos casos y los exportamos. Entonces, ahí hay una miopía en ver esto, y fíjate, en la etapa nuestra, cuando teníamos este estrés de divisas, conseguimos este swap de China y el nivel industrial se mantuvo. Aún en la peor situación nuestra, la verdad que el nivel industrial se mantuvo. Y ahora vos ves el reflejo contrario. O sea, tenés, viste, como dice Mendigune, un industricidio, y la verdad que tiene que ver, porque esto que digo yo, la ficción, el superávit comercial ficticio, vos tenés bloqueado las importaciones de China, ¿no? Así es. Sí, Sabino, recién hablabas de la relación de China con el peronismo, ¿no? Hacías realizadas autocríticas, pero ¿cómo la definirías? ¿Y cómo definirías la importancia que tiene China en el pensamiento nacional y popular? Bueno, primero yo creo que hay que hacer un trabajo, por eso la verdad que celebro este programa, un trabajo muy fuerte porque aún hoy
hay un desconocimiento muy grande del sistema internacional, particularmente de la región de Asia. También África es muy interesante, pero sobre todo el tema Asia, porque bueno, a mí me tocó lo de China. Entonces hay muchos prejuicios, muchos desconocimientos. Yo estoy seguro que si Milei recorre China, ¿viste? Va a Shanghái o cosas y dice, bueno, me equivoqué. Acá está. ¿Vos fuiste con prejuicios a China? ¿Fuiste como con algún preconcepto? Yo venía estudiando mucho China, pero por supuesto cuando llegué me di cuenta que sabía muy poco. Claro. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es vivir la cuestión, pues venía también estudiando un poco el idioma, y ahí el esquema de enlazar la teoría y la práctica yo creo que es fundamental y me amplió mi conocimiento de una manera increíble, pero ese conocimiento previo me ayudó mucho. Por ejemplo, yo elegí un nombre en mandarín, ¿no? Acá cuando vos te relacionas con los chinos, muchos se ponen nombres en español porque es fácil, claro. Es más fácil que decir Yang Wanmi, decir, o sea, es más fácil, te dicen Felipe, claro. Y para China es igual. Entonces yo lo primero que hice fue, bueno, voy a hacer un acto de reciprocidad, voy a elegir un nombre chino que tenía también una connotación, ¿viste? ¿Se puede saber cuál era el nombre? Es Niu Wantao. En China el apellido va primero, va adelante. Niu, hice un recorte porque es vaca, pero también elegí, ¿viste? Es muy importante el calendario, porque piensen que China es una sociedad que era el 90% casi campesina, y de repente en el lapso de 40 años sigan teniendo un esquema, un vínculo muy fuerte con la luna. Con tema, vinculada con muy vinculada al tema agrario, y entonces la luna y los animales del zodíaco chino son muy importantes. Y Niu, que es la vaca o el buey, es un animal también con mucho prestigio, trabajador, constante. Entonces dije, bueno, y además nosotros exportábamos mucha carne. Entonces el apellido Niu, que era parte de mi apellido vaca narvaja, vaca. Y después elegí el nombre, que Wan Tao. Wan es como estar atento, Tao viene del taoísmo, también camino, es como estar atento al camino. En China el apellido va separado del nombre, o sea, no es la vaca que está atenta al camino, sino el apellido después atento al camino. Pero ahí también tenía un guiño político, porque hubo un presidente de la Universidad de Fudan, que dicho sea de paso, una de las universidades más prestigiosas de China, que está en Shanghái, que le dio el honoris causa a Néstor en el viaje, y uno de los rectores, que fue también un miembro del Partido Comunista, era Chen Guantao. Chen Guantao, o sea, el mismo nombre que yo. Además fue el que tradujo el manifiesto comunista del animal al mandarín. Entonces es una persona muy importante en los ámbitos del partido. Entonces claro, cuando me elegí ese nombre, y después tuve esas cosas del destino, que se estrenó la película de Chen Guantao, El Manifiesto, justo cuando estaba yo. Entonces era todo la verdad que... Y después lo que me pasó, gracias a ese conocimiento previo, que yo lo conté en algún programa, digo, bueno, buscaba linkear esta cuestión histórica con el peronismo y cosmovisión del tema internacional. Entonces buscaba, bueno, tengo que encontrar la marcha peronista de acá de China. Y me tocó, en el 2001 se celebraban los 100 años de creación del Partido Comunista, en la Plaza Tiananmen, un acto increíble con muchísimas personas, y cantaban varias canciones. Una de ellas, dije, bueno, acá está, porque la frase me cerraba perfecto, que es... Y entonces, en la reunión bilateral, la primera que va Alberto, que estaba Axel también, todo un grupo de diputados y de gobernadores, la relación ahí siempre es bilateral, ¿viste? Siempre habla la máxima autoridad. Entonces, cuando estamos terminando, yo le tiro esta frase a Xi Jinping y se la digo en mandarín. Le digo, Meiyou Gongshandan, yo Meiyou Xin Zhongguo. Y Xi Jinping, como lanza una carcajada, me dice, Chou, deja bien dicho, qué sé yo. Claro, toda la delegación se da vuelta y dice, ¿qué le dijiste? Bueno, la frase era, sin el Partido Comunista no existiría la nueva China, y en realidad es cantada. Cuando nos vamos, después eso estaba grabado todo por el protocolo chino. Claro. Bueno, la delegación, ese era el último día, vuelve, yo me quedé en cuarentena porque me había estado en la burbuja, y claro, y al otro día de repente tenía el celular explotado. Claro, ellos habían subido al Taoyin, que es el TikTok de China, el video donde yo le digo esta frase a Xi Jinping y donde él responde, y de repente tenía esto que cuento, casi una Argentina, casi 46 millones de likes en horas, y de repente viste el embajador más conocido en China. Ahí está, la hiciste el argentino más popular, ahí está, el embajador más popular. Que eso fue determinante después pues digo que fue muy importante después para todas las cosas que logramos conseguir para Argentina, tanto los insumos sanitarios, o sea, esa empatía, esa conexión y buscar esos puentes históricos. Por eso yo siempre digo que siempre rescato el esquema colectivo. O sea, no es que yo fui un buen embajador solo por atribuciones personales. No, yo fui un buen embajador porque el Partido Comunista tenía la percepción del que el peronismo había construido una alianza estratégica con China con muchos referentes, entre ellos Néstor, Cristina, incluso Alberto, porque profundiza con la franja de la ruta de la seda. Entonces,
se ve que ellos podían percibir que el peronismo tenía un formato de visión no prejuicioso en la relación con China y de muchas cuestiones hasta filosóficas de sentido común, ¿no? Mira, Sabino, tenemos que ir cerrando. La verdad que nos quedaríamos hablando un rato más. Seguramente, de alguna forma vamos a seguir conectados con vos. No sé si te vamos a poder requerir de tu presencia física, pues sos una persona muy atareada. Pero para cerrar te quería preguntar y dirigirme a un joven, una joven peronista que nos está mirando y quiere empezar a hacer un camino vinculado con China. ¿Por dónde arrancar? ¿Cómo involucrarse? ¿A dónde acercarse? ¿Qué leer? ¿Qué le puedes aconsejar? Necesitaría un joven peronista un programa más que para... quiere empezar sus palotes con el tema China. Sabino tiene publicado 2 libros. No, bueno, primero contarles que, de nuevo, yo soy hijo de la Universidad Nacional Pública, que ahora está en una situación también de emergencia, y para mí uno de mis responsabilidades es volver y devolver un poco a las universidades lo que nos dio. Entonces nosotros ya en Lanús habíamos armado un posgrado de estudios vinculados con China y un programa de cooperación. Y ahora vamos a lanzar mañana, justo es la clase inaugural, la primera maestría de vinculación con China en la Universidad de José C. Paz, gracias al rector Darío Kuczynski. Y la verdad que primero ahí tenemos ámbitos académicos para profesionalizarse en el entendimiento con China, pero después nosotros desde esas universidades, por ejemplo, ahora hicimos un congreso de sinología muy importante donde nucleamos todos los sinólogos de Latinoamérica, los especialistas en China de Latinoamérica, una institución que es el Congreso de Sinología. Sinología se le dice a los que se especializan en China. Y entonces, la verdad que eso fue muy interesante porque se sembró la semilla para empezar a pensar en manera latinoamericana con los referentes. Entonces estamos armando un consejo también con referentes políticos para dar este tipo de seminarios, jornadas. Yo ahora, en unos meses, me voy a tomar el tiempo de hacer como conferencias en distintas universidades del país. Estoy también colaborando con muchas provincias, gobernadores, por ejemplo, como Axel, porque claro, acá como se deterioró mucho el vínculo nacional, también China está trabajando mucho el tema subnacional, que es muy interesante, ¿no? En definitiva, las provincias y el corazón productivo de Argentina está sobre todo en el esquema federal. Entonces también es muy interesante fortalecer el vínculo. Bueno, y el nuevo embajador Wang Wei está haciendo un trabajo muy interesante visitando muchos gobernadores. Y después, por último, como dijo Chiara, tenemos varias publicaciones hechas con muchos especialistas que hicimos desde la Universidad de Lanús, y ahora estoy publicando un último libro que cuento mi experiencia y ahí también problematizo el tema de la Cancillería y hago una caracterización también del mundo, y bueno, y hablo mucho también de Néstor y de las políticas del peronismo, que se llama Atento al Camino, precisamente haciendo juego de palabras, que es en realidad la iniciativa surge de una editorial china que lo va a publicar en 5 idiomas y que acá se asoció con la editorial de Futurock, y en 10, 15 días está saliendo a la calle, y para mí es un orgullo porque el libro cuenta con el prólogo de 2 personas que para mí son mis referentes también en términos internacionales y de la relación con China. Que una es Dilma Rousseff, que es la actual presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, que bueno, que nos faltó hablar de eso, y la otra es Cristina Fernández de Kirchner, así que para mí es un sueño hecho realidad, y bueno, y también más o menos las prologuistas que conseguiste. Me doy los gustos en vida. Y la verdad que nada, a disposición también para cuando salga esa publicación y los programas que necesiten, porque viste, la coyuntura de China es inabarcable un poco. Nos tenés que traer una copia de ese libro. Sí, por supuesto, les voy a traer. Lo vamos a traer para presentarlo acá. ¿Qué te parece? Sí, encantado. Comprometido. Bueno, entonces cerramos, ya se nos fue el tiempo. Vamos cerrando el programa Tercera Posición. Si nos pueden seguir por las redes, es Eva en Vivo en en Instagram, TikTok, Twitter, Eva en Vivo. Y evatv.com.ar para afiliarse. Bueno, afílianse, su aporte es muy importante para sostener este proyecto, evatv.com.ar. Nosotros salimos los lunes a las 20 horas, pero nos pueden ver a lo largo de toda la semana. Agradecerle mucho realmente a Sabino Vaca Narvaja, es un lujo para nosotros haber contado con vos, Sabino, y te esperamos en la próxima. Muchas gracias, la verdad que los felicito por el programa, me parece fundamental para estos tiempos. Nos vemos la próxima.